Buenas noches o buenos días, sea la hora que sea en la que nos estemos viendo y escuchándonos, saludándonos con mucho cariño en este viernes en donde nos volvemos a unir, a reunir, a agregar y congregar para leer el libro del Apocalipsis, para reflexionarlo, para conocerlo y así poder amarlo, y también para orar con el libro del Apocalipsis. Así que con cariño, en primer lugar, damos gracias, les doy las gracias a ustedes con cariño. Muchas gracias por estar con nosotros, conociéndonos más a través de la fe y de la palabra de Dios. Y sobre todo, damos gracias al Padre hermoso, al Padre de la vida, al Padre celestial que hace posible que nos congreguemos en este día. Al Padre que hace posible que ustedes y yo estemos aprendiendo más de Él y de su amor. Damos gracias al Señor Jesús, porque Él, siendo lo que es, siendo quien es, así lo ha dispuesto, que estemos aquí unidos, conociendo su mensaje de esperanza y de salvación para todos. Y damos gracias al Espíritu Santo, que Él con su amor nos une para entender, para comprender, y nos da sabiduría e inteligencia. Muchas gracias. Gracias también con mucho cariño al equipo técnico de esta parroquia que hace posible también esta transmisión. Así que, fíjense que una vez que hemos concluido la lectura del prólogo del Apocalipsis de San Juan, todo el capítulo 1, ahora vamos a pasar precisamente al mensaje de las 7 iglesias, a lo que está comunicando San Juan a las 7 iglesias. Y entonces vamos a leer hoy, vamos a leer todo el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta terminar los 7 mensajes a las 7 iglesias. Nada más que antes de que leamos, yo les quiero decir con mucho cariño que, vean, todas las cartas, si las viésemos en una sola mirada, tienen todas la misma estructura, tienen una misma estructura. De tal manera que al ir leyendo hoy, quiero que tengan en cuenta, por favor, estos 7 aspectos. Primera cosa, hay un mandato. El Señor le dice a Juan, escribe. Primera cosa, hay un mandato, hay una orden de quien puede mandar, de quien puede ordenar. Segunda cosa, hay un destinatario personal de estas cartas. Siempre se dirige a la estrella. Segunda cosa. Tercera cosa, hay una eclesía, ojo en la palabra, hay una eclesía, hay una iglesia, es decir, hay un conjunto de personas, hay una comunidad de personas, de discípulos de Jesús, a quienes están dirigidas estas cartas. Ojo, esto es bien importante, ¿eh? Esto es bien importante porque entonces estas cartas, decíamos, están dirigidas a personas concretas, a que tienen una historia, que están pasando por una situación concreta de crisis. Importante. Y cuarta cosa, cuando empieza a hablar de la primera persona de quien habla es de Jesús, describe sus atributos, el Rey, el Señor, etcétera, lo vamos a ir viendo. Quinta cosa, hay una descripción concreta de las comunidades, de lo que se está viviendo en esta situación concreta. Primero habla de las luces de las comunidades, las cosas positivas y buenas que tienen, que están haciendo. Y después habla de las sombras por las que están pasando las comunidades. Sexta cosa, sexta estructura, vamos a decirlo, vienen exhortos. Los exhorta a cambiar, los exhorta a modificar, los exhorta a la conversión. Y en ocasiones, junto con este exhorto, viene también una amenaza. Si no lo hacen, si no cambian, ahí les va. Y por último, en el número 7, viene una promesa. Esto es precioso. La promesa es el premio que les va a dar el Señor a aquellos que perseveren, a aquellos que sean fieles. Y esa promesa escatológica es lo que vendrá después de la muerte. Entonces, quiero pedirles con mucho cariño que ahora que vamos a dar una primera lectura a las 7 cartas, que tengan en cuenta, por favor, esta estructura
que tienen todas las cartas. Me voy a procurar irme deteniendo en esta visión general para que ustedes se den cuenta que el autor del Apocalipsis lo pensó, lo estructuró, lo redactó. No vayan a pensar ustedes que fue escrito allá sí, no, se fue bien, una cosa bien pensada, porque acuérdense ustedes, el Apocalipsis está escrito en claves, en muchas claves, para que aquellos que pudieran descodificar esas claves comprendieran el mensaje contenido de esperanza, de aliento, de valor, de confianza que contiene esta revelación que Jesucristo nos está dando. Así que bueno, entonces voy a leer y vamos viendo también la estructura, con mucho cariño. Si tienen su Biblia, por favor, sáquenla allí a la mano. Dice así en el capítulo 2, dice: al ángel de la iglesia que está en Éfeso escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta es la primera carta. Ahora vamos a la segunda carta y vamos a ir ya viendo la estructura según lo que dijimos anteriormente. Escribe, hay un mandato, al ángel, hay un destinatario, de la iglesia, la comunidad que vive en Esmirna. Lo leo: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Entonces, aquí estamos leyendo los atributos del Señor Jesús. Sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Entonces vemos cómo la estructura que dije: hay un mandato, hay un destinatario, el ángel, hay una eclesía, asamblea de los discípulos localizado en un lugar preciso, hay una descripción de los atributos de Cristo, hay una descripción de la situación de la comunidad, sus luces y sus sombras, hay exhortos o amenazas o las dos cosas, y al final hay una promesa de lo que va a pasar a quien se mantenga firmes y fiel. Seguimos pues, dice en el versículo 12: escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, donde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe,
ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi testigo fiel. Ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y la carne sacrificada a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ahí donde tú estás. Recupérate, pues si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Escuchamos cómo se van realizando las estructuras, la estructura que dijimos que contiene todo el libro del Apocalipsis. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo están estructuradas las cartas a las 7 iglesias? Hay un mandato, escribe, hay un destinatario, al ángel, hay un lugar específico con personas específicas, la asamblea de Dios, los discípulos de Jesús, a esa iglesia que está en tal lugar. Hay una descripción de los atributos de Cristo, ¿se acuerdan ustedes? Hay una descripción de la situación de las comunidades, sus luces, sus sombras. Número 6, hay exhortos y amenazas, o una de las dos cosas. Y por último, número 7, existe la promesa del premio después de la muerte. Continuemos. Entonces, después, en el versículo 18, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como la llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor y tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras, más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel, esa mujer que se llama a sí misma profetisa, que enseña a mis servidores y los hace descarriar, pues se prostituyen y comen carnes sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere dejar su prostitución. Por eso ahora la voy a arrojar a un lecho de dolor, y también enviaré una prueba terrible a los que cometen adulterio con ella, a no ser que se arrepientan de sus maldades. A sus hijos los heriré de muerte. Así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriña el corazón y la mente, dando a cada quien según sus obras. Ahora escúchenme los demás de Tiatira, que no comparten esta doctrina. No los heriré a ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen, que son los misterios de Satanás. Pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y las quebrará como vasos de barro. Será como yo, que recibí de mi Padre este poder, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, mensaje del Espíritu a las iglesias. ¿Se fijan cómo se va repitiendo la misma estructura? Hay un mandato, hay un destinatario, el ángel, hay una eclesía, que es la asamblea de los discípulos de Jesús, en un lugar ubicado específicamente. Hay una descripción de los atributos de Cristo. Hay una descripción de las comunidades, sus luces, sus sombras. Número 6, hay exhortos o amenazas, o las dos cosas, ambas cosas. O el número 7, y el número 7, hay una promesa escatológica, el premio después de la muerte. Ok, ahora vamos al capítulo 3 y seguimos leyendo las cartas a las iglesias.
Escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Te creen vivo, pero estás muerto. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste. Ponlo en práctica y arrepiéntete, porque si no te mantienes despierto, vendré como un ladrón sin que sepas a qué hora te sorprenderé. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. ¿Se fijan? Vamos a leer ahora en el versículo 7 y cómo se va repitiendo la misma estructura. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mira que voy a tomar algunos de la sinagoga de Satanás, de esos que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. Has guardado mis palabras que ponen a prueba la constancia, pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga este mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Otra vez repetimos la misma estructura. Primero hay un mandato, escribe. Luego hay un destinatario, al ángel. Luego hay una comunidad a la que se dirige, localizada en un lugar específico. Luego hay una descripción con los atributos de Cristo. Luego en el número 5 hay una descripción de las comunidades, sus luces, sus sombras. En el número 6 hay exhortos o amenazas o ambas cosas. Y en el número 7 hay una promesa para aquellos que se mantengan firmes o fieles. Bien, seguimos leyendo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio
que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno me escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga este mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Hemos dado lectura a las cartas que San Juan ha escrito a las 7 iglesias. Comprendemos el simbolismo del número 7. El número 7 es la totalidad, es el todo, es la perfección. De tal manera que estas cartas que San Juan dirigió en aquel momento a aquellos destinatarios, en el nombre de Jesús, por mandato suyo, son cartas que hoy San Juan nos dirige a nosotros también en el nombre de Jesús. Si ustedes se fijan, no es muy en la estructura de las cartas. Cuando hablamos de las sombras de las comunidades, no estamos muy lejanos de ellos. Pareciera que nos está hablando a nosotros hoy mismo y tenemos las mismas sombras, compartimos las mismas sombras de las 7 iglesias. Cuando habla también San Juan de las luces, también compartimos las mismas luces. De tal manera que estas 7 cartas dirigidas a aquellos destinatarios en concreto están dirigidas a la totalidad de la iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares, y dirigidas hoy de manera personal y particular a nosotros, a cada uno de los que estamos haciendo labor en esta parroquia y a quienes tampoco están haciendo ninguna labor en esta parroquia. Queridos hermanos, con atención, les quiero pedir con cariño, por favor, que lean en su casa estas cartas y pongan mucha atención, hoy solamente a eso, pongan mucha atención a la estructura de las cartas. Acuérdense, primero hay un mandato, escribe, de parte de quien puede ordenar y disponer. Después, número 2, hay un destinatario, el ángel. Número 3, hay una asamblea de los discípulos de Jesús, de personas, los hijos de Dios. Hay una eclesía que está ubicada en un lugar determinado. Cuarto, hay una descripción de los atributos de Cristo. Ojo, 5, hay una descripción de la situación de las comunidades, sus luces, sus sombras. 6, hay unos exhortos y amenazas, o ambas cosas, exhortos y amenazas. Y por último, en el número 7, hay una promesa escatológica que es un premio para después de la muerte. Si ustedes se fijan, hasta en la estructura tiene 7 momentos. Está estructuradas las cartas en 7 pasos. Ojo, por eso les decía, son documentos bien pensados, bien estructurados, bien hechos, bien sistematizados. No hay nada al vacío, no hay nada al a ver qué sale. No, está bien pensado, con mucha lógica, con mucha inteligencia. Por último, antes de despedirnos, quiero hacer hincapié, ¿saben qué cosa? En el número 4 de las cartas, que es siempre habla de los atributos de quien ordena escribir estas cartas. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1, que es la primera carta a Éfeso, dice esos atributos de Cristo. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Esos son los atributos. En la otra carta dice así: así habla, en el verso 8, así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. En el versículo 12, en la carta a la iglesia de Pérgamo, dice: así habla el que tiene la espada aguda de doble filo.
Seguimos. En el versículo 18, en la carta a Tiatira, dice: así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Seguimos. Dice después, en el capítulo 3, verso 1, dice a la iglesia de Sardes, dice así: así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En el versículo 7, en la carta a Filadelfia, dice: así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. En el versículo 14, dice así en la carta a la Odisea: así habla el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la de Dios. ¿Qué creen? Pues todos estos atributos ya los aplicó San Juan en el capítulo 1 y ya lo reflexionamos, porque todos estos atributos son atributos de Dios, de tal manera que con lo primero que empieza es presentando al que tiene capacidad, atributos de mandar, de ordenar, de disponer. Todo esto que dice ahora San Juan de Jesús, ya lo escuchamos en el capítulo 1 y ya lo reflexionamos. ¿Se acuerdan ustedes? Y si les queda alguna duda, por favor, lean el capítulo 1 en sus casas. Todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 que empieza con las cartas y todo el capítulo 3. Por favor, con mucho cariño. Y el próximo viernes empezamos una lectura con mucha calma de las cartas que están dirigidas a nosotros y las vamos confrontando con nuestra verdad. El Señor esté con ustedes. Digan conmigo: Jesús, por hablarnos de esta manera, bendito seas, porque te sigues comunicando con nosotros, porque te nos sigues dando. Bendito seas, Señor. Y yo abro mi corazón y mi mente y mi vida para que tú, que eres la comunicación, hagas comunión y hagas relación conmigo. Señor Jesús, todo mi ser está abierto para ti. Amén, amén, amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches.